Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. A 4 meses de sufragios generales, el Consejo Nacional Electoral aún no cuenta con los recursos financieros ni con la tecnología que certifique la transparencia y credibilidad del resultado en las urnas del 28 de noviembre próximo en todo el país, mientras sigue latente el bozal de día de las elecciones denunciado por las concejalas Ana Paola Hall y Rixi Moncada. Este domingo el escenario político se tiñe de sangre y luto por el asesinato de la abogada, exdiputada y aspirante al Congreso Nacional por el Partido Liberal, Carolina Echeverría Haylock, a manos de un escuadrón de sicarios que se hicieron pasar como brigadistas médicos contra el COVID-19. En el campo político, la falta de presupuesto para los sufragios generales de noviembre venidero serán puestas en conocimiento del Departamento para la Cooperación y Observación, a cargo de la misión de observación electoral que la Secretaría General de la OEA desplegará en el país, afirmó Luis Almagro. Una masiva del candidato presidencial liberal Gianni Rosenthal y del jefe de bancada legislativa Mario Segura denuncia a la OEA la no aprobación de recursos para comprar tecnología que garantice el respeto al voto soberano de unos 5.5 millones de electores. En contrapeso, Almagro recibió la semana anterior a Nasri Asfura, el alcalde de la ciudad que reúne el mayor centro de votaciones del país y que sufre constantes desabastecimiento de agua y falta de empleos. La crisis avisorada por grupos sociales, gremiales, académicos, empresariales, eclesiásticos y partidistas incluye la no financiación del Tribunal de Justicia Electoral, la posibilidad de que 1.8 millones de electores queden fuera de las urnas por falta de documento de identificación personal, en un proyecto financiado con crédito externo pero que aún pasa por la aprobación de la mayoritaria bancada del Partido Nacional. A tan pocas lunas de elecciones excepcionales por la pandemia, de crisis económica y humana, como por un contexto local y regional ásperos, la Cámara Legislativa no libera los 800 millones de lempiras para comprar 20,000 lectores de huellas digitales e igual número de tablets que trasladen datos rápidos al soporte central del CNE, como para la adquisición del propio sistema de transmisión de resultados electorales, TREP. La ley electoral establece que este martes acaba el plazo para que el CNE adjudique el sistema de transmisión de resultados preliminares, TREP, mientras el Congreso Nacional estudia extender la caducidad del carnet de identidad al 15 de agosto. Un leño más en la fogata del debate político entre azules, rojinegros y colorados. Una de esas voces de la sociedad es la de Luis León, director del Instituto Holandés para la Democracia. Dejar vencer este plazo da mayor incertidumbre, se presta a la manipulación y a denuncias de fraude electoral. Es un mal augurio para los comicios de noviembre próximo, señala. Desde la presidencia del CNE, Ana Paola Hall reafirmó que la ley Bozal, según enmienda a la ley electoral aprobada la semana anterior por el Congreso Nacional, que restringe la libre expresión para las consejeras el día de las elecciones, es una limitante que sigue latente. Es una acción sin precedentes y una advertencia malintencionada con la que intentan quitarle autonomía e independencia al CNE de cara a las próximas elecciones, cuestionó. Otro rezago del cronograma electoral es el poco tiempo para capacitar a integrantes de 20,000 juntas receptoras electorales, advierte el experto Augusto Aguilar, cifrando la complejidad organizativa de una jornada ya difícil por la polarización, la inquietante perspectiva de un sí no para el día de las elecciones y la funesta omnipresencia de la pandemia del COVID-19.
Buenos días, gracias por estar en la entrevista. Don Julio Navarro y don Luis León me acompañan esta mañana. Julio, ¿van a haber elecciones? ¿No van a haber? ¿Cómo está la cosa? Gracias, Raúl, un placer, Luis. Raúl, yo sí creo que van a haber elecciones. Es que mira, hay algunos factores externos que contribuyen a que las elecciones en Honduras tengan que realizarse. Y ese factor externo me parece a mí que es Nicaragua. O sea, Honduras no puede caer en un callejón total de ilegitimidad político-electoral. Entonces, si no hay del todo voluntad política en Honduras de algunos partidos políticos para que hayan elecciones, sí creo que hay la suficiente voluntad y presión internacional para obligar a nuestros políticos a que el proceso electoral se realice. Puede ser que no se vaya a realizar como está concebido dentro de la ley electoral, porque hay algunos elementos de carácter tecnológico que impiden que realmente se realice como tal. Pero yo creo que la voluntad que tienen los concejales da esperanzas de que a nivel del Consejo Nacional de Elecciones, consultando con técnicos, especialistas, puedan encontrar una alternativa para el problema del conteo. Y yo quiero aclarar algo, mira, a nosotros nos ha metido en la idea de que hay un conteo rápido y que el conteo rápido es para satisfacer la curiosidad que tenemos los electores el día de las elecciones a partir de las 6 de la tarde para saber quién ha ganado. Porque es preferible uno tener un conteo verificable realmente, no tan rápido, a las 7 o 9 de la noche, sino tenerlo ahí como a las 11 de la noche, pero que tenga mayor grado de confiabilidad. Nosotros deberíamos de retomar un poco los viejos procedimientos, no del 2013 ni del 2017, que se utilizaron para contar los votos, para cuantificar, o sea, convertir en datos las actas que se realizan en cada una de las juntas receptoras de votos. Y eso, Raúl, sí es posible, incluso por los medios tecnológicos más populares que existen actualmente, que hace 15, 20 años no los teníamos. Lo que ocupa en eso es un poquito de voluntad, de credibilidad y de confianza entre los partidos que van a participar, donde debería de haber un compromiso de buscar un proceso electoral sumamente limpio. Raúl, cuando uno compara, Luis, el monto de urnas electorales que hay en otros países de América Latina, sin ser países top a nivel tecnológico, uno ve que hay países que te están contando 80,000 urnas, tienen 80,000 actas. Nosotros apenas vamos a tener unas 18,300 actas, que si uno pone una receptoría a nivel central de unas 100 computadoras ligadas a un medio de transmisión electrónica, ya sea WhatsApp o sea otra cosa, sí puedes tener más o menos a las 11 de la noche unas 12,000 urnas escrutadas ya, o sea, con información oficial. Entonces yo creo que en función de eso deberíamos de encaminar y crearle un poquito de confianza a la población de que sí van a haber elecciones. Porque en esto de que te dicen que no van a haber elecciones, bueno, te dicen, mira, el Partido Nacional no quiere elecciones, Libre no quiere elecciones, ya le andan diciendo a la gente así, a nivel de los municipios, porque va a haber una constituyente, y entonces en esa constituyente se va a arreglar lo que se pensaba en el 2009 y todo eso. Toda esa bulla, toda esa jerga que ha tirado fundamentalmente el partido de gobierno es para crear dudas, y yo creo que el partido de gobierno anda buscando ganar tiempo, porque las informaciones que hay
a nivel de voluntad de voto dentro de la población no son las que el partido de gobierno quisiera escuchar o quisiera leer. Entonces, ir a elecciones... Explícame ahí, ¿cómo fue eso? De que Ajá. dentro de la población hondureña, a nivel municipal, hay dirigentes del partido de gobierno que le andan diciendo que no va a haber elecciones. Y que en eso está de acuerdo Libre y está de acuerdo el Partido Nacional porque van a ir a una constituyente. Y que entonces en esa constituyente se van a plasmar las inquietudes que había dentro de la facción liberal que hoy es Libre en el 2009. Esa idea le andan diciendo a la gente. O sea, le dicen no va a haber elecciones y no solo el Partido Nacional está de acuerdo, sino que también Libre. Pero todas esas ideas que echan a correr a nivel de rumores, tiene como propósito, me parece a mí, para el Partido Nacional ganar tiempo. Porque el tiempo se les ha venido encima en la medida que el monitoreo de las preferencias que hay sobre el candidato del Partido Nacional no son los que la dirigencia del Partido Nacional quisiera escuchar o quisiera leer. Entonces, ellos necesitan crear confusión, aunque deben de estar claros que no hay posibilidades de que no existan elecciones. Yo digo por la presión internacional que hace fundamentalmente Estados Unidos y que se vio de manifiesto cuando obligó al Congreso Nacional para que aprobaran la última ley electoral. Hay algún elemento que yo estaba leyendo por anoche, la ley electoral, y es el problema de la verificación de la huella digital. A mí me habían dicho técnicos que la verificación de la huella digital se podía hacer seccionada. O sea que en el centro electoral de 1840, que ahí estaba una urna tal, entonces la información de esa urna se vaciaba en la tablet. Y cuando llegaba el elector ponía la huella, entonces verificaba en la tablet si ahí estaba él. Y si estaba él, lo tachaban y entonces él pasaba a votar. Pero dice la ley no dice eso. La ley electoral dice que yo verifico la huella y la huella se consulta con todo el BACOT a nivel nacional. Y una vez que se consulta con todo el BACOT a nivel nacional y la persona pasa a ejercer el sufragio, se bloquea esa persona de manera que no va a poder llegar a ningún otro centro electoral a querer votar. Entonces, con eso nos da a entender de que la otra opción no se puede. Porque entonces el Consejo Nacional de Elecciones tendría todo el BACOT de las huellas digitales que acreditaron las personas cuando fueron a documentar su tarjeta de identidad. Entonces, mira, todo eso ahí hay un conflicto que yo creo que el Congreso Nacional va a tener que resolver, porque la tablet, fundamentalmente a este momento, la tablet es para verificar huella digital, la tablet o una computadora en particular, no necesariamente para transmitir datos. Eso ya es otra cosa que se puede hacer, pero que depende del Consejo Nacional de Elecciones, en lo cual el Partido Nacional no está de acuerdo. Pero lo primero, verificar huella sí es un mandato de la ley y eso solo se puede hacer electrónicamente, o sea, necesita tecnología que hay que adquirir. A 120 lunas, como dijo el presentador, para que hayan elecciones, yo no sé si hay tiempo para comprar ese tipo de tecnología, poderlo técnicamente habilitar para que funcione. Entonces, esas son las cosas que creo yo que ahorita, además de los recursos financieros que tiene que dar el Congreso Nacional, están esas otras limitaciones. Y Raúl, hay otro elemento que deberíamos tocarlo acá, es el papel del Registro Nacional de las Personas. Uy. O sea, eso no es más grave, pero más grave de lo que uno se imaginaba, porque prácticamente hay más de un 60%
de las personas que documentaron que no les han entregado su tarjeta de identidad. Ni se las van a entregar porque ya hubo un llamado a los del PNUD. Richard, no sé qué se llama, el que le dio ese negocio a esa empresa PBS. Y que vengan aquí los 3 comisionados y me desmientan. Si hay inconsistencia, no le pueden dar la identidad, porque el software no sirve. Y están pidiendo una ampliación. Y el ingeniero Brevé es buena gente, igual que Oscar, igual que Catán, pero no sirve. Hoy es 27 de julio, no hay identidad. Y vamos a elecciones. Es cierto lo que y los del PNUD son la culpa. Y los del registro de las personas son unos inútiles. No han ejecutado la garantía de esa empresa, PBS. Que me vengan a desmentir, los invito aquí. A mí me pasan mandando mensajes que quieren reunir conmigo. ¿Para qué nos vamos a reunir? Son unos inútiles. Y los del PNUD entonces son otros inútiles. Y el que contrató a esa empresa es un inútil. Seguimos con 2 tarjetas. Y yo, ¿para qué me voy a reunir? Aquí, ¿ves? Yo los invito a reunirse conmigo aquí en público. Y que me digan, bueno, gran movida. Sencillo, lo que dijo Julio ahorita. Tenemos 2 identidades a 3 meses de las elecciones. Así estamos. ¿Y usted cómo ve la cosa? Bueno, Raúl, buenos días, buenos días. Luis es un hombre que está a tiempo completo monitoreando, Raúl. No, y lo que acabo de decir, oiga bien, ¿qué me voy a reunir yo con los del PNUD? Nada. Aquí que vengan aquí y que me digan que es mentira lo que estoy diciendo. Sí, yo creo que la preocupación nace, Raúl, en que el proceso electoral es un proceso técnico. Correcto. Sí. Y se ha manejado políticamente. O sea, toda la acción técnica que hay que desarrollar. Pecado de origen. Exactamente, es un error de origen. Y lo hemos hablado en este foro muchas veces. Cuando esta reforma se crea, que hay que generar confianza, que hay que tener nuevas instituciones, que nueva ley, que nueva identidad, que nuevo censo, que nuevo padrón, todas esas cosas son para empujar un proceso técnico. Aquí lo manejaron políticamente, de ahí tenemos un gran problema. Dicho eso, el proceso por sí mismo no ha logrado, ojo, consolidarse. Tenemos una reforma no concluida, usted lo menciona, Raúl, no hay identidad entregada todavía. Se habla de que hay 3.6 millones de hondureños que la tienen, pero el otro restante parece que el software no permite que se entregue y que la conectividad no da, y bueno, el registro nacional, y como usted también menciona, yo no quiero decir de que los 3 comisionados no quieren hacerlo, pero las condiciones no están y deberían actuar pertinentemente. Sin embargo, toda la concepción del proceso se hizo políticamente. Y hoy, a exactamente 4 meses del proceso electoral, nos estamos dando cuenta que no tenemos nada. O sea, no hay nada todavía. Hay un cronograma electoral que están tratando de cumplir los consejeros, sí, pero no hay nada. Pero fíjese que yo, lamentablemente, lo voy a tener que interrumpir. Omar, me va a tener que esperar don Omar Rivera, del FONAC, porque voy a cadena nacional. Ya volvemos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Entre las primeras acciones para neutralizar la desbordada de violencia en las cárceles de Ecuador, se tiene previsto pedir a los jueces la liberación de presos que han cumplido buena parte de su sentencia y no son un riesgo para la sociedad, y de los internos que sufren enfermedades catastróficas, así como gestionar la repatriación de los extranjeros. Fausto Cobo, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad, declaró en una televisora local que
estamos viendo una crisis estructural en el sistema carcelario de Ecuador, pero es un efecto de una crisis mayor del país con relación a la seguridad integral de los ecuatorianos. Agregó que esto viene acumulándose de años atrás. En declaraciones a la red de televisión Teleamazonas, Cobo manifestó que para lograr la repatriación de unos 3.352 extranjeros ha empezado un acercamiento con la Cancillería para que haga gestiones con sus pares de otros países. Este ha sido un informe para 11 Noticias. Continuamos, voy a saludar a don Omar Rivera de FONAC. Omar, luego de escuchar a don Luis León, a Julio Navarro, ¿cuál es tu análisis? Las elecciones y con lo que tú has hecho con la veeduría de FONAC, que para mí has hecho un buen trabajo. ¿Qué viene, Omar? ¿Qué le viene al país? Bien. Saludos, Raúl, 3 buenos amigos, Julio y Luis, con quien hemos trabajado en los últimos años de cerca. Hablaban de pecado original. Bueno, no hay duda que el hecho de haber distribuido en cuotas estos organismos electorales, pues hoy nos genera un debate interno en los diferentes instituciones que están a cargo del proceso electoral, que hace que cada quien jale agua a su molino, y eso evita consensos en torno a que el calendario electoral, y tal cual lo dice Luis, podamos tener todo en orden de frente a los comicios y no como ahora, en donde estamos empantanados y atrasados en muchas de las acciones que pudieran garantizarnos proceso electoral transparente, democrático y honesto. Yo sí creo que van a haber elecciones, pero elecciones imperfectas, elecciones con muchas de las falencias que en el pasado. Yo aquí colocaba 6 puntos que a mí me parecen todavía obstáculo para poder tener estas elecciones que todos los hondureños desearíamos. Yo platicaba con varios funcionarios electorales entre ayer y hoy y varios dirigentes políticos, de los cuales soy muy buen amigo en los 3 partidos, y me explicaban un poco dónde está el problema. Por ejemplo, hay un problema en el tema de la vocería el día de las elecciones. No se ponen de acuerdo con el tema de la vocería. Hay un problema con este asunto de la distribución de los nuevos documentos nacional de identidad. Muy bien nos decía, hoy temprano en la mañana, Rolando Catán y Breve me explicaban un poco. Se han distribuido 3.2 millones de nuevas tarjetas de identidad, pero hacen falta cerca de 2 millones todavía que distribuir. El riesgo de que no se haga de manera adecuada, ahí está, inminente, y que a cualquiera se le ocurra que vayamos al próximo proceso electoral con 2 tarjetas de identidad, como a veces vienen ese tipo de ideas, puede dar al traste con la gran apuesta que teníamos de depurar el padrón electoral y de que todos los hondureños tuviéramos un nuevo documento nacional de identificación. Por el otro lado, hay un serio problema con ese asunto de los domicilios. Para mí es lamentable porque por versión oficial y por testimonio de los partidos políticos que dominan y controlan el mismo registro nacional de las personas, más de 1 millón de personas tiene problemas con su domicilio. Una situación lamentable. Yo me recuerdo todavía en diciembre que platicamos sobre este asunto y me decían de que había toda una estrategia para poder resolver este problema y no se resolvió. Según testimonio de los partidos, según versiones de las autoridades del registro, hay cerca de 1 millón de personas que tienen problemas con su domicilio. Ese es otro problema adicional. Está lo que tiene que ver con la transmisión preliminar de resultados electorales. Ustedes lo mencionaban, es muy probable que a estas alturas ya no se tenga el tiempo para poder
prepararnos adecuadamente para tener todo el soporte tecnológico. Hoy vence el plazo para la adquisición. Seguramente en el Congreso tendrán que modificar esos plazos porque evidentemente ya no hay tiempo suficiente. En materia de justicia electoral no se ha aprobado todavía la ley de justicia electoral. Están en el marco, me decía Quique Reina, en el marco de un auto acordado que les permite supletoriamente utilizar normas que no son las que deberían de estar vigentes hoy. Había una promesa, se distribuyó responsabilidades entre los 3 partidos políticos para aprobar la nueva ley electoral, la ley de justicia electoral, y no las tenemos todavía, ni siquiera aprobadas y mucho menos reglamentadas. Hay un reto enorme en materia de regular el financiamiento de los partidos políticos. Yo no sé si Julio y Luis sabe, ninguno de aquellos que violentaron la ley de política limpia en los pasados procesos electorales fue sancionado. Nadie, absolutamente nadie. Es decir, se pasaron por el arco del triunfo la ley de política limpia, la incumplieron, y muchos de los que la incumplieron en los pasados procesos electorales están participando nuevamente sin ningún tipo de problema. Y el rigor para poder bloquear el uso de recursos públicos gubernamentales en el ámbito nacional y en el ámbito municipal para financiar campañas no existe. Pregunten ustedes, por ejemplo, qué relación de articulación y trabajo tiene la Unidad de Política Limpia con el Ministerio Público. Por ejemplo, para poder diseñar una estrategia que bloquee el financiamiento del narcotráfico, de las maras pandillas o de la corrupción gubernamental en esta actividad proselitista que se viene. No hay. Entonces, hay una serie de elementos que son asignatura pendiente que lamentablemente, aun y cuando esto esté en manos de esa trinca partidaria conformada por liberales, nacionalistas y libres, realmente no le han dado una respuesta como hubiésemos nosotros deseado. Y qué decir que quedó enclenque ahí toda esa gran apuesta a la reforma electoral que implicaba la despartidización de los organismos electorales, la ciudadanización de las mesas electorales, lo que tenía que ver con la consulta popular, con el tema de la reelección, y la aprobación de la segunda vuelta electoral. Las encuestas nos indican que el próximo presidente evidentemente no va a sacar una cantidad importante de votos en función de ratificar un liderazgo sólido, robustecido en un momento tan crítico como el país. En tal sentido que creo que desde nuestra participación ciudadana debemos de colocar el dedo en la llaga en aquellos asuntos que evidentemente son un problema. Y yo puntualizo nuevamente la distribución de ese documento de identidad, ese problema en el padrón electoral con los domicilios, lo que tiene que ver con el sistema de transmisión preliminar de resultados electorales, la aprobación de la nueva ley electoral, más rigor en el control del financiamiento de los partidos políticos, se convierte en retos a los cuales desde la sociedad civil y los medios de comunicación debemos dar seguimiento y presionar, hacer incidencia a los principales partidos políticos que tienen en su mano tomar esta decisión. Yo le he dicho, si esto sale mal o si esto sale igual que en el pasado, los responsables tienen nombre, tienen apellido y tienen bandera. Insto entonces a ellos a que puedan ponerse de acuerdo para superar cualquier tipo de diferencia y poder garantizar de frente a los comicios del último domingo del mes de noviembre lo que todos esperamos. Y son elecciones democráticas, elecciones decentes y que no se transgreda la voluntad del pueblo expresado en las urnas. Yo no estoy de acuerdo con Omar cuando distribuye responsabilidades parejas a la trinca partidaria. Omar, quien ha estado obstaculizando el proceso electoral es el partido de gobierno, Omar. La pérdida de la supremacía que tenía en los organismos electorales, llámese registro, llámese Consejo Nacional de Elecciones, lo ha sustituido a través del sometimiento
que ha tenido a estos organismos a la bancada mayoritaria del Partido Nacional en el Congreso. Entonces, mira, distribuir responsabilidades a los 3 partidos por las incoherencias que hay en todo este proceso electoral, a mí me parece que no, tampoco eso es justo. Hay una decisión del partido de gobierno de ponerle todos los obstáculos que se puedan dar y todas las trampas que se puedan poder inventar a este proceso electoral. Yo creo que en eso hay que ser justo. El Partido Nacional Liberal en algún momento acompañó en todo al Partido Nacional cuando miró que sus fracasos electorales podían ir por esa vía. Se ha desmarcado un poco, no del todo, se ha desmarcado. Libre también en la medida en que la insurrección electoral hizo sacar a la democracia cristiana de los organismos de gobierno, pero Libre también pudo prolongar la insurrección electoral para hacer una nueva reforma, una nueva ley electoral, aprobar una segunda vuelta. Pero la supremacía, la hegemonía que ha mantenido el Partido Nacional a través en el control de los organismos electorales ha sido evidente. Yo también creo que van a haber elecciones sin duda. Mira, el que los norteamericanos han dado 1,5 millones de vacunas ahorita, eso también es un indicador de que ellos están buscando crear condiciones para que haya compromiso del pueblo hondureño y de otros sectores que pueden ser gravitantes en el proceso electoral, se puedan poner de acuerdo y las realicen. Yo, Raúl, yo pienso que el problema que tenemos es, aparte de esa concepción política, estas discusiones, por ejemplo, con el Tribunal Supremo Electoral no se tenían. El tribunal decidía cómo iba a ser el proceso y el Congreso no se metía. Así es. Pero hoy sí se meten. Primero por lo que mencionábamos la vez anterior. La ley se aprobó a destiempo y sin revisarla. Yo estoy casi seguro de que a ellos se les escapó eso por estar metidos en el problema de las juntas receptoras de votos y se les olvidaron los plazos y se les olvidó lo que habían consensuado un año atrás en el dictamen que hizo aquella comisión técnica. Pero supongamos que sí fue inducido para tener cierto nivel de incidencia en el Consejo Nacional Electoral. Antes no pasaban estas cosas y ahora que el Consejo, y yo veo 3 consejeros que quieren sacar un proceso, políticamente se les obstaculiza. Entonces a mí me parece que la responsabilidad recae en el Congreso Nacional de la República, quien no tuvo la suficiente madurez, el suficiente compromiso y la suficiente responsabilidad con el país de aprobar una ley que hubo 3 años para aprobarla. Aquí estuvimos con el licenciado Navarro 1, 2, 3 días antes de la aprobación de la ley y concluimos que no iba a haber ley, pero vino presión internacional, se convocó y se aprobó. Entonces, ¿qué significa esto? Cuando no hay claridad de lo que se quiere hacer, cuando políticamente los intereses se anteponen, y Omar lo decía bien, aquí el problema es que tenemos el proceso electoral ejecutado por 3 partidos políticos que quieren ser gobierno y administrado por 3 partidos políticos que quieren ser gobierno. No va a funcionar. Si en el contexto democrático, el sistema electoral debe ser totalmente independiente. Entonces, cuando decidimos darle la administración electoral a 3 partidos que quieren ser gobierno, era evidente que las presiones políticas se iban a trasladar hacia adentro. 2 que quieren ser gobierno y 1 que ya es gobierno y quiere seguir en el gobierno. Y quiere seguir en el gobierno. Y entonces nosotros hablamos extracámara. Los números no cuadran. La probabilidad de que el Partido Nacional gane las elecciones son bastante altas. Y yo reconozco, por ejemplo, en el Partido Nacional, el expresidente Reinaldo Sánchez, me reuní con él muchas veces y ellos querían elecciones primarias transparentes, porque también ellos necesitan sacar procesos que funcionen. Pero aquí la gran preocupación que yo tengo es, si el Partido Nacional quiere elecciones transparentes, si el Partido Liberal quiere elecciones transparentes y el Partido Libre quiere elecciones transparentes, porque ese presupuesto no se aprueba. Porque el discurso político, el discurso público, debe ser un discurso progresista, pero la negociación no funciona. Aquí estamos alrededor de un proceso de negociación política que no funcionó y que no existió, que se aprobó la ley a destiempo, sin revisarla, sin tener claridad de lo que se aprobó, y ahora quieren arreglar desde el Congreso Nacional todos los vacíos de un borrador de ley que no pudieron revisar. O sea, si eso lo hubiesen negociado antes de la aprobación, Raúl, no tuviéramos ese problema hoy. Ahora quieren intervenir en la decisión administrativa del proceso electoral cuando ya no les corresponde.
La gestión del proceso electoral no recae en el Congreso Nacional de la República. Así es. Ellos no deben ejecutar los procesos electorales, decidir quién está en la mesa, cómo está, quién los capacita. Eso no es un tema del Congreso. Y se meten hoy porque no pudieron negociar bien y porque ahora todos se dan cuenta que están perdiendo. Entonces aquí el problema fue que se le apostó siempre a ir al proceso electoral con la ley anterior, con las mismas reglas del juego en las que Honduras participa siempre, para en el desorden electoral llegar a las negociaciones y a los consensos de repartir el poder, como dice Omar. Y está bien, en todo sistema democrático electoral donde hay partidos políticos hay negociación. O sea, quien quiera decir que los partidos están negociando y repartiéndose cuotas de poder no estudia los sistemas democráticos. Claro que hay negociación. El problema de la negociación en Honduras es que, aparte de endeble, es casi inexistente. Raúl, negocian algo a las 8 de la mañana, a las 8:30 lo cambian. Claro. Y a las 9 de la mañana aparece otra cosa. Y de ahí dicen no hay nada y a mediodía aparecen con otra cosa. El problema es que no hay claridad política del efecto que tienen en Honduras sus decisiones. Y mire, también los hondureños que tenemos memoria corta. Si nosotros nos venimos de 1982, después del primer proceso electoral, excepto cuando Carlos Flores gana la presidencia en Honduras, siempre se ha hablado de fraudes. ¿Por qué va a ser diferente en 2021? Porque el Consejo Nacional Electoral quiere hacer un esfuerzo, sí, pero los tiempos ya se los desgastaron. Los consejeros quieren hacer un esfuerzo, pero ya los llevaron al límite. A estas alturas, licenciado, lo más seguro es que tengan que reformar la ley o para quitar al lector de huella, para destrabar esto, porque en la decisión administrativa intervinieron quienes no debían intervenir. Omar. Y Raúl, yo coincido con Luis en el sentido de que algunas decisiones extraordinarias tendrán que tomar. Es decir, yo estoy seguro que en muchos de los temas hay un consenso entre estos tres partidos que de la mano han ejecutado una acción de transformación de estas instituciones electorales, de repente no a la medida de lo que el ciudadano anhelaba. Pero bueno, es un avance en el sentido de que ahora hay participación de libre y lo importante es que estando ahí junto a los liberales y nacionalistas puedan un poco olvidarse solamente de sus intereses particulares y privilegiar los intereses del pueblo hondureño. Y hay temas que se pueden volver todavía más complicados en el futuro si no se toman decisiones ahora. Reitero y subrayo, porque yo no voy a entrar en dilema político, pero subrayo, este tema de la distribución del nuevo documento nacional de identidad. Hay un reto enorme y ahí deben no solamente aprobar finalmente ese préstamo de $9 millones que el Banco Centroamericano de Integración Económica pone a disposición del registro para completar toda esa tarea de distribución, sino que, como según comprendo, han avanzado pláticas, pueden involucrar a los registros civiles y a otros actores para poder facilitar la entrega de ese documento lo antes posible, sin politizar, es decir, sin aprovechar esta coyuntura para terminar politizando la distribución de la nueva tarjeta de identidad como históricamente ha sucedido. Ese es un tema fundamental que tiene que ser resuelto. Y yo no veo suficiente empeño como para poder resolverlo y rendir cuentas al pueblo hondureño. El otro asunto que se puede convertir en un problema bastante serio, ya en su momento el mismo expresidente Manuel Zelaya Rosales lo denunció, este tema de los domicilios. Yo no sé si tenemos conciencia del tamaño de ese problema y no se ha resuelto. Tiene que buscarse una solución. Hay quienes, según comprendo, han planteado el hecho de volver a los domicilios que estuvieron vigentes en el 2017. Si la posición es consensuada, y hay que ser pragmáticos aunque no lo querramos, si la posición es consensuada entre los tres partidos políticos, esto puede dar certidumbre a que no se convierta ni la falta de distribución oportuna del nuevo documento nacional de identidad, ni la resolución de este problema de los domicilios en un factor
para que el que pierda las elecciones en el próximo proceso electoral, que evidentemente son la mayoría de partidos la van a perder, porque solamente uno puede ganar, van a soportar su argumento de que hubo irregularidades, de que hubo un fraude por la vía registral, por la vía del documento nacional de identidad. Y ahí es donde yo me sumo a tu cuestionamiento, Raúl, a todos los actores que han participado, porque son prominentes empresarios quienes son propietarios de estas empresas y deberían de rendir cuentas en términos de haberle fallado al registro y al pueblo hondureño para garantizar que todos tengamos nueva identidad. No vaya a salir a última hora, ahí alguien proponiendo de que podamos ejercer el sufragio con ambas identidades. Y lo otro, hay que ser suficientemente claro. Miren, la ampliación del plazo para la contratación de quien va a estar a cargo de esta transmisión de resultados preliminares es algo necesario. No hay ninguna otra posibilidad. Y yo creo que en eso se tiene que ser lo suficientemente sincero también de no generar falsas expectativas respecto a utilizar medios electrónicos para poder garantizar una expedita transmisión de resultados y digitalización de actas. Eso es lo ideal. Y en eso todos los hondureños creo que estamos convencidos que hay que apostarle. Lo que hay que ver es la factibilidad de lo mismo. Y yo creo que en eso, tanto los consejeros como los técnicos, como los que más tienen conocimiento en este tipo de menesteres, deberían informarle al pueblo hondureño respecto a este asunto, porque creo que, como dice Luis, los tiempos cada vez se van ajustando y da la impresión que es como consecuencia de un plan de hacer como en Honduras, todo a última hora, todo a matacaballo, reduciendo los espacios para que las decisiones correctas no se tomen a tiempo. Lo del Registro Nacional de las Personas. Pero es el cuadro que me mandaste. Ahí está un cuadro, creo que. Ponerlo ahí, Eddie, por favor. Que genera mucha preocupación. Eso se refiere nada más al departamento de Cortés. Yo no creo que aún el Registro Nacional de las Personas, con que lo doten de recursos, a este momento tenga capacidad para repartir y entregar, tal como lo hace, esa gran cantidad de... No. de identidades. No, es que deberían de renunciar los tres. En un país serio. Catán, Oscar... Pero te renuncia a agravar más las cosas, ¿no? No, escucha, pero no nos prometieron una identidad antes de la interna. Fuimos con 2 identidades. Hay un desastre, no entregan la identidad, contrataron una empresa que no sirve. Oíme, ¿y cómo es que vamos a mejorar en este país, po? Don Roberto Breve, él es buena gente. Yo soy amigo de Marlon y él es hermano de Marlon. Y al que lo puso también yo ya le dije que no. Y Catán, Catán es buen comunicador. Pero ni Catán, ni Oscar, ni Breve no funcionan. Disculpen, es un desastre el registro. Bueno, ¿y usted el cuadro? Yo tengo una duda, Lick. Mire, ahí dice que Omoa ya recibió el 74.76. Y quiero decir algo, perdón, licenciado. Dejen de estarme llamando. El que quiera defender al registro, venga aquí. Aquí, al canal, al aire, yo lo atiendo con gusto. Pero no me estén llamando de que me reúna, yo no tengo tiempo, pero al aire quiero yo que me expliquen. Raúl, es un departamento crítico. ¿Qué opinará Salvador Narrala, que ha ganado ese departamento en las últimas 2 elecciones? Sí, está preocupado. ¿Ah? Eso perjudica a Narrala. Partido Nacional ha sido 3er lugar en los últimos 2 procesos electorales en Cortés. ¿Por qué está tan atrasada la distribución si Cortés casi todo tiene conectividad? Entonces hay también una intención de carácter político
Y no me venga a decir Catán que él es nada más técnico. No, él no vende una apariencia de que es un técnico así puro. Me parece a veces que es bibliotecario. Pero no, pues Nasrallah es un hombre que, ¿cómo se llama? Catán es un hombre que toma decisiones políticas ahí, va. Y yo creo que el ir atrasando la entrega de identidades en departamentos críticos de enorme densidad electoral tiene alguna intención de carácter político. Así nomás está Tegucigalpa, Francisco Morazán. Lástima que no andamos el cuadro de Francisco Morazán, pero Francisco Morazán, mira, aún en crisis de financiamiento, es el único departamento donde ahorita están entregando tarjetas de identidad. ¿Por qué? Porque sus lecturas electorales le dicen al partido de gobierno que sigue teniendo preferencias electorales en el departamento de Francisco Morazán. Entonces, aún sin financiamiento, Francisco Morazán no se detiene en entregar tarjetas de identidad. Yo voy a buscar los otros cuadros sobre... Pero antes que... Dale, Omar. Raúl, Julio, esa es una situación crítica. Yo acompaño en la duda que tiene Julio de que esos documentos se puedan entregar si no se pone empeño de colocar suficientes recursos, suficiente capacidad logística y voluntad política. Si no, yo repito, de nada va a servir todo lo demás, porque se va a concentrar el cuestionamiento a que como consecuencia, reitero, de ese problema de los domicilios, porque ese es un problema enorme también, ¿verdad? No es poca cosa. Y ahí hay coincidencia de los tres partidos políticos. Claro. Y con el tema de la no distribución de la nueva tarjeta de identidad, ahí vamos a tener un berenjenal en donde todo el que pierda, sea el Partido Nacional, sea Libre, sea Salvador Nasrallah, sean cualquiera de los partidos que pueda perder el próximo proceso electoral, va a justificar que por el problema de los domicilios y por no haberse entregado la tarjeta de identidad oportunamente, se cometió un acto de transgresión a la voluntad de la gente, se cometió un fraude. Y ahí es donde debemos de poner especial empeño. Hoy que tenemos tiempo, hoy 27 de julio del 2021 y no en las postrimerías del último domingo del mes de noviembre. Omar, Raúl, hay otro elemento. Solo esto. Mira, me dice Polo Crivelli, hijo. Buenos días, Raúl, y a tus invitados. En Choloma el enrolamiento no fue efectivo. Ejemplo, la persona en una colonia de la Armando Galeas la enviaron a votar a una colonia lejos de su casa, solo porque hay otra comunidad que se llama igual y vota en otro centro de votación, y así hay exagerados ejemplos en todo Choloma. No, es que el problema ahí es... 1 millón de personas, Raúl, 1 millón de personas. Pero eso es lo que los partidos políticos dicen. Pero el problema que veo yo es... 1 millón de personas. Si no se logra entregar la identidad, ya aprobaron los $9 millones para contratar personal y entregar. Pero si no se logra entregar la identidad, vamos a tener un problema. ¿Cómo vamos a votar? Y se repite el problema de primarias. Llega la gente con identidad nueva y como no se arregló ese 1 millón de personas del que habló Omar, van a decir: usted no está acá, usted está allá, vamos a quitar el lector biométrico, vamos a quitar todo, apúntese en este cuaderno y vote, porque no podemos violar el derecho a votar. Ahora, Luis. Eso nos va a generar un problema, porque todo resultado va a tener que ser contabilizado a mano, porque nada de eso se va a poder meter en el software. O sea, tenemos un problema logístico, operativo y técnico grave. Disculpe, el software no sirve. Es que ese es el problema. Es que es el PNUD que ya está en Honduras. No, yo sí creo que funciona en parte. No. Cuando uno va a recoger la identidad, te verifican vía software. Conocimiento de causa no sirve, porque te tienen que poner la tal tarjeta de identidad en la cara y no lo lee. Con un celular lo escanean a uno. Sí. Sí. No, digo, para entregarlo a uno lo hacen así. Por eso, pero ya no lo lee. El ya software, no lo lee. Cuando dice que se venció. Inconsistencia, es que no sirve. No pega con... Y estamos a 3 meses de las elecciones. Raúl, hay otro elemento.
la gente quisiera comparar el 97 con lo que pueda pasar ahora. Es más, en el 97... solo te digo, que me desmientan los del registro, que me llame Roberto Brevé, que me llame Catán, que me llame Oscar, que me llame el del PNUD, si estoy mintiendo. Es que a mí un técnico ya me lo explicó. Que me desmientan. Bueno, y querés te leo aquí, que me escriben, que me reúna con una gente y yo, ¿para qué? No hay. No, de acuerdo. Raúl, el otro elemento es, en el 97 se votaron con dos identidades. La vieja, decían, y la nueva. La María, sí. Pero el proceso era diferente. ¿Por qué? El 97 son las primeras elecciones domiciliarias que hay. O sea, en el 97 había domicilio. Entonces, yo con mi nueva identidad tenía domicilio. Entonces, el que tenía la nueva identidad tenía que votar con su nueva identidad, porque ahí estaba su domicilio. Pero ahora no. Porque entonces usted, como va a tener domicilio, ¿con cuál domicilio va a votar? ¿Con la vieja o la nueva? Con la vieja. ¿Cuál es el más confiable? Increíble. Es más confiable el viejo. ¿Cuántas identidades anda vos? El viejo domicilio, no solo una. ¿Y la otra? Es más increíble. El viejo domicilio es el mejor referente. La nueva, la vieja y una, porque como dice, y una reposición. Como dice Omar, mira, en estos 3 meses que hacen falta, podían entregar en un operativo grande las identidades, pero actualizar más del 1.000.000 de personas que no tienen domicilio es problema. Yo he escuchado a los diputados que dicen que cada persona debe de ir al registro municipal a actualizar, a llenar un papel así, o sea, ya no digital, sino que a llenar un papel. Pero hay el otro problema. Los registros civiles municipales prácticamente no existen. No están funcionando ya, sí. ¿Por qué? Porque el Registro Nacional de las Personas no los utilizó a los registros municipales para poder documentar, sino que lo hicieron a través de operativos de distribución de otro tipo. Entonces, revivir hoy el Registro Nacional de las Personas implica volver a capacitar gente que está en esos registros y más imposible entonces el domicilio. Entonces yo a este tiempo me atrevo a decir, 1, no va a haber verificación dactilar para votar, eso es imposible. Y 2, vamos a terminar votando con la identidad vieja. Y ahí usted necesitaría, aquí me están pasando un dato, ahí necesitaría usted doble lector de huella entonces, para verificar su huella con la identidad vieja en la base de datos vieja, claro, y para identificar la huella en la base de datos nueva. O sea, Omar lo planteó desde el inicio y estamos de acuerdo. La punta de lanza del proceso electoral es la tarjeta de identidad y el censo poblacional, y ese tiene problemas. Y hay que solventarlo, sí. Pero entregando la tarjeta de identidad a todos se solventa. Bueno, hay que ver la base registral. Y ahí tenemos todo un tema que debe solventarse, que hay que apoyar para que avance, pero también debe haber las garantías para que eso funcione. Yo animo a los partidos políticos a que busquen una alternativa mucho más práctica. Si se hizo un esfuerzo grande por depurar el censo, sacar a los muertos y a los que no están viviendo en el país, es muy probable que retornar al domicilio del 2017 de ese 1.000.000 de personas sea una alternativa mucho más pragmática para resolver el problema de los domicilios. Si no, como muy bien lo están planteando ustedes, van a adicionar un cuadernillo, el tema tecnológico no va a poder ser utilizado de manera generalizada y única, y ahí va a haber otro argumento más para que el que pierda justifique que se le hizo fraude electoral. Pero si las decisiones, por ejemplo, decisiones como las que yo estoy hoy colocando sobre la mesa, de que estas personas que se empadronaron vuelvan a su domicilio del 2017, sí tienen problemas en el tema de dónde se les asignó su centro de votación a raíz del enrolamiento. Si no se toma esa decisión con suficiente antelación, el nivel de desconfianza, una decisión a última hora,
que se haga matacaballo a la carrera va a afectar fuertemente el proceso. Entonces yo animo a que los partidos tomen decisiones ahora, con suficiente antelación, para que no estén después, como Julio es una persona tal vez autoridad en esta materia, y yo cuando lo escucho decir que él predice, que él pronostica que no se va a poder entregar a tiempo, o sea, es de escucharlo, es de escuchar a los expertos. Cuando yo escucho a varios dirigentes políticos coincidir con Julio al respecto, cuando muchos plantean que es casi imposible resolver este problema de los domicilios y centros de votación, 1 millón de personas, no es poca cosa, es enorme el tamaño del reto que tiene la autoridad, y en función de los niveles de eficiencia que han mostrado, lo que uno pronostica es que en función de la víspera a la fiesta no saldrá como uno espera. Entonces, tomar las decisiones ahora es lo pertinente, ser responsable ahora, y yo por eso, Julio, planteo que los únicos 3 actores políticos que tienen en su mano la decisión son los liberales, los nacionalistas y los integrantes del Partido Libre. Resolver ese problema de la distribución de la nueva tarjeta de identidad y resolver el problema de los domicilios pasa por el escritorio de los grandes señores de los partidos políticos y de a quienes tienen representándolos en esas instituciones electorales. Raúl, pero hay otro problema, mira. Entregamos la identidad a Omar, solventamos el problema, pero resulta que el siguiente paso, que es el lector de huella en el centro de votación, no lo vamos a tener porque no hay presupuesto, no hay tiempo. Entonces, deducimos, porque esta es pura deducción analítica, que como los tiempos no dan, en el Congreso Nacional van a decir, Consejo Electoral, les vamos a aprobar el presupuesto, pero les vamos a reformar y les vamos a quitar el lector de huella. Lo que significa que toda esa base registral va a haber que imprimirla, como comúnmente se hace en Honduras, y vamos a tener que ir con la identidad a revisarnos en un cuadernillo. Entonces, todo el esfuerzo de biométrica, de identificación, no tuvo el resultado que se esperaba, que era poder hacer uso del sistema biométrico para que los vivos voten y los muertos no. Entonces, lo que yo creo es que, al final, la punta de lanza, que es la identidad y el censo poblacional, no cumplió, y por ende toda la flecha tiene problemas. O sea, tenemos problemas. El problema es que el registro no solvente nos va a generar un problema en cascadas en todo el proceso. Porque supongamos que sí le aprueban hoy el presupuesto al Consejo, y sí lo dejan poner el lector de huella, y sí lo dejan poner la tablet, y sí hacen el acta digital, pero ¿y con qué lo van a cotejar si hay 1 millón ahí que no le va a hacer match? Entonces, hay un problema técnico que lo dijimos durante mucho tiempo, Raúl. Debe sentarse el Consejo Electoral, el Registro Nacional de las Personas, para revisar este proceso. Ahora tenemos 4 meses por delante, nada montado, no hay presupuesto, no pueden comprar, la identidad no está segura, hay problemas de registro habitacional de las personas o de domicilio. Entonces, la pregunta es, ¿cómo va a ser el proceso? Yo no dudo de los consejeros, yo no dudo de que no van a sacar un proceso electoral. En Honduras va a haber elecciones, yo estoy de acuerdo. Pero la idea era hacerlo mejorando la calidad técnica de lo que nos dijeron en 2017. Un proceso de baja calidad técnica, español, hondureño, no sirve, repítanlo, dijeron. No sirve. No sirve. Entonces, ¿a qué debíamos aspirar en 2021? A algo mejor, a no sirve. Y hoy las condiciones están dadas para que siga siendo un no sirve. Entonces, la gran pregunta que tenemos a los políticos, a los partidos políticos, al Congreso Nacional es, ¿por qué no empujar un proceso que por lo menos nos reduzca la crisis política? Yo no quiero imaginarme un Consejo Nacional Electoral que la noche de las elecciones no pueda dar un resultado porque no tienen cómo hacerlo, porque están esperando que las actas lleguen para contarlas, y que hayan 4 candidatos declarándose ganadores, y que 10, 15 días después aparezca el Consejo con un dato totalmente diferente a los de 3. Eso va a ser un caos. Entonces aquí, como Omar dice, ¿cómo hacerle entender a los partidos políticos que lo que debe primar es el país? Y no es que no lo saben. Ellos saben que todo el accionar debe ser alrededor del país. Pero claro, los intereses políticos, partidarios, se interponen.
Y nosotros venimos arrastrando una crisis política desde el golpe de Estado que se ha llevado de encuentro al pueblo hondureño y que muy probablemente estas elecciones se siga llevando de encuentro al pueblo hondureño porque no prima la voluntad del pueblo hondureño. Aquí el precepto democrático de ganar con la mitad más uno, eso no existe. Aquí no se habló de la segunda vuelta. Aquí no se habló del tema de reelección. Los diputados ignoraron esa enfermedad. Ese es un cáncer que quisieron calmar el dolor con una aspirina. Aquí nadie habló de segunda vuelta. Aquí tenemos un presidente con el 32% de los votos válidos, 16% de todos los hondureños habilitados a votar. No hay representatividad social por parte de nuestros representantes. Entonces, ¿a qué debemos aspirar? No solamente un proceso que funcione, claro que debe funcionar y claro que debe dejarnos la menor cantidad de riesgos y crisis posible, pero también en qué momento vamos a tener institucionalidad. Aquí todos se quieren meter en todos porque todo está politizado. El Congreso se quiere meter en el Consejo Electoral, el Congreso se mete en la Unidad de Política Limpia, el Congreso se mete en el Tribunal de Justicia, el Congreso no da ley. O sea, tenemos que generar instituciones. Yo le pregunto a Raúl, para 2025 entonces vamos a estar hablando otra vez del sistema de transmisión, y vamos a estar hablando otra vez de la ley, y vamos a estar hablando otra vez que la base registral de 2021 nos sirvió, ocupamos nueva identidad, necesitamos construir instituciones. Y eso se hace con voluntad política. Necesitamos que las instituciones puedan operar a lo largo del tiempo sin importar quién esté en el poder, quién maneja el Congreso Nacional y qué partidos políticos hay. Voy a ir a la pausa. En el 2025 vamos a tener al Partido Nacional en las calles pidiendo segunda vuelta. Vamos a ir a la pausa. Estimado Raúl, me dice el licenciado Omar García. El 15 de julio le dije esto en su programa y no cambia. El Partido Nacional, Partido Liberal, Partido Libre, le temen a uno. Se han confabulado los tres con esta obra teatral del Consejo Nacional Electoral versus aprobación presupuesto por parte del Congreso Nacional para estas elecciones. Para perder tiempo del calendario, resultado, iremos a elecciones sin TREP, con doble identidad, censo no depurado y con 30 días para anunciar resultados. O sea, borrados los que ganaron en toda una trama de Carlos Flores, Manuel Zelaya y Jo. Porque yendo así, sin cambios democráticos, cualquiera de los tres tomaría el poder, pero todo el pueblo perderá. Se está agotando las opciones pacíficas de cambio. ¿Quién gana tanto que todos perdemos todo? Gracias, licenciado García. ¿Sabes qué es lo peor, Raúl? Ajá. Raúl, ¿y sabes qué es lo peor? Te escucho. Que todo esto va a ir a pegar luego al Tribunal de Justicia Electoral. Y como dijo Luis, no por andar a la carrera, van a aprobar las cosas a matacaballo, la legislación no va a ser la pertinente, y van a ver ahí evidentemente conflictos entre la Ley de Justicia Constitucional con el nuevo derecho electoral vigente en el país que tiene que desarrollar el Tribunal de Justicia Electoral, por lo que se vuelve necesario que le entren también a ese cuerpo normativo. Entonces, como que todo se diseña a propósito de que las decisiones no se tomen en las instancias legales e institucionales del caso, sino en esa mesa de negociación en donde los de siempre tomarán seguramente las decisiones históricamente vigentes en el país. Es decir, todo se resuelve al final en una mesa de negociación, producto de no hacer las cosas con suficiente entendimiento. La falta de una ley de justicia electoral no es una simple omisión, Omar. Eso tiene un propósito. Así es. Descalificar al tribunal ese y irse a la corte, donde el Partido Nacional reina. Total. Bien, voy a una pausa. Por cierto, ahí le veo a Omar un libro de Churchill. Lo acaba de comprar porque hace poco salió. Lo acabas de comprar porque yo lo compré también hace poco salió. Una pausa y continuamos. Vista con Raúl Valladares. Con
Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. ¿Por qué está enojado Yanni? 10 de julio que está enojado Yanni que se ponga a trabajar. Lo de ese millón de personas con problemas en domicilio y centro de votación es grave. La única manera de personas que vuelvan al domicilio anterior, si no será un cagadal. Pero si no hacen así, esa gente quedará en baile y será un macaneo con miles de personas diciendo que no votaron y otros votando a huevos. Es un gran clavo. Omar, ¿qué pensás de eso? No, es cierto, el registro tiene... Te cambiaron el domicilio, Omar. Te pusieron la colonia Progreso de Tegucigalpa, seguro. No hay problema, pero hay gente, Julio, que como hay mucho homónimo en centro de votación, por ejemplo, hay gente que le pusieron en la escuela José Trinidad Cabañas. Entonces, en lugar de ir a la José Trinidad Cabañas cerca de tu domicilio, te mandaron a la José Trinidad Cabañas lejísimos, inclusive otros municipios. Entonces, yo digo, yo comparto con quien te escribió eso, Raúl, en el sentido de se debe de buscar un mecanismo pragmático, una forma simple de resolver este enorme problema. 1 millón de personas no es poca cosa. Y en el área rural especialmente donde hay poco monitoreo, donde va a haber poca observación electoral, donde evidentemente el más fuerte se impone, ahí ¿qué es lo que va a acaecer? Ahí lo que va a acaecer es lo que decía el que te mandó el mensaje. Ahí lo que va a acaecer es o que la persona va a armar gran berrinche porque no lo dejaron votar y va a denunciar y va a descalificar el proceso, o que la persona se va a imponer y va a exigir votar a las buenas o a las malas. Ya ha acaecido en el pasado. Entonces, tenemos suficiente tiempo, los partidos tienen suficiente espacio hoy para resolver este problema. Una decisión de ese tipo hoy, por ejemplo, ir a votar en el marco del domicilio que tenían en el 2017, puede ser una opción si se hace con suficiente antelación. Si esa misma decisión, que a mí me parece... Sacando los muertos que decía, Omar. Pero yo creo que con esta base registral ya se puede cruzar y saber quién está y quién no. Electoral va a ser un problema. Pero Julio y Luis, yo lo que digo es que esa decisión hay que tomarla hoy. Porque cualquier decisión, buena o mala, que se tome 24 horas antes de las elecciones, descalifica el proceso. Así es. Y da la impresión que así les gusta a los políticos. No estamos de acuerdo, pero... Yo creo que ahí es donde debemos... Omar, pero es que si la decisión la tomara Omar Rivera, Julio Navarro, Luis León o Raúl Valladares, ya estuviera tomada. Porque aquí tenemos meses hablando de esto, pues el problema es que no la toman. O sea, la pregunta es ¿por qué no, pues? O sea, ¿qué detiene hacerle ver a la gente de que queremos elecciones buenas, pues? Raúl, oíme, Omar, y el FONAC no puede hacer algo de eso, Omar. Acercar esas posiciones de los partidos. El FONAC fue creado para eso, Omar. Vos es que lo has escondido, el FONAC. Mira, Julio, se propuso despartidizar los organismos electorales, no quisieron. Se propuso ciudadanizar las mesas electorales. La propuesta tuya de los universitarios, yo personalmente, la tomé como propia. Me recuerdo tomar en cuenta las universidades para fortalecer esas juntas electorales y volverlas independientes. No se tomó en cuenta. Planteamos lo de la consulta popular para el tema de la reelección presidencial, no se tomó en cuenta. Apoyamos el tema de la segunda vuelta electoral, no se tomó en consideración. Hoy, ¿por qué yo he puesto tanto énfasis en el tema de la distribución del documento nacional de identificación? ¿Por qué he puesto tanto empeño con este tema de este millón de personas que tienen problemas de domicilio y de centro de votación cercano a su domicilio?
porque a mí me parece que ahí hay un factor de riesgo enorme para descalificar el próximo proceso electoral. Nosotros vamos a continuar haciendo incidencia, procurando que los jefes de bancada, que los presidentes de los partidos, que los líderes que están detrás de estas autoridades partidarias y legislativas puedan tomar conciencia de que se hace necesario tomar, como dice Luis, las decisiones que nosotros tomaríamos con suficiente antelación y no hacer todo a última hora. Para mí, riesgos grandes es este tema de registral, este tema de identificación y este tema de justicia electoral. Porque Luis lo acaba de decir ahorita con claridad. Por andar haciendo a la carrera las normas legislativas, por andar haciendo a la carrera el marco legal que aplica, al final terminan adrede o por descuido haciendo las cosas mal y después terminan creando condiciones de descalificación de los procesos electorales. Y un elemento más que no me gustaría dejarlo por fuera, este tema de la unidad de política limpia. Mira, Julio y Luis, el nivel de corrupción, el nivel de instrumentalización del Estado para financiar la campaña política, que viene desde el gobierno, que viene desde las municipalidades, que están en manos muchas del oficialismo y otras de la oposición, es bárbaro. La utilización de recursos humanos, la utilización de vehículos, la utilización de presupuesto, la utilización de programas sociales para poder financiar o acuerpar la actividad proselitista de un partido. En el corredor del narcotráfico, lo hemos dicho, el litoral atlántico, todo lo que es la costa atlántica, la frontera, los territorios que son fronterizos con Guatemala, Nicaragua y El Salvador, tiene un problema bastante serio de infiltración de los mataron una abogada de bandas criminales. Y si no se toma una decisión al respecto, la influencia histórica que ha tenido el dinero va también a marcar el próximo proceso electoral. Y no podemos hablar de política limpia con financiamiento sucio. Y el debate alrededor de este tema es mínimo. Yo soy muy amigo de los 3 miembros de la unidad de política limpia, de la abogada Rivera, de Franco, del amigo Espinal, de Germán. Y yo les he dicho, esa unidad de política limpia es una unidad desdentada, sin garra alguna, frente al enorme monstruo del financiamiento ilegal y sucio en el país. Estos son los temas que cotidianamente deberíamos de estar nosotros discutiendo y colocando el dedo sobre la llaga, porque igualmente da la impresión que a propósito este tipo de controles no se establecen rigurosos. Gracias al director del FONAC, don Omar Rivera, que ha participado esta mañana. Cerramos, don Luis. Bueno, yo agradecer, Raúl, siempre la invitación a discutir estos temas. Un gusto estar con Omar, el licenciado Julio. Tribunal de Justicia Electoral no está listo. Consejo Nacional Electoral no está listo. Estos dos, no por culpa de ellos, sino por culpa del Congreso. Unidad de Política Limpia no está lista, tampoco le aprobaron su ley. Registro Nacional de las Personas no ha entregado identidad, lo que significa que el sistema que debería estar listo para las elecciones a 4 meses, todavía estamos discutiendo cómo hacerlo. Creo que es importante tomar decisiones. Oiga, Fernando Anduray. Saludos, Fernando. ¿Por qué se hacen todos los ciegos con casi 700,000 personas mayores de 18 años que no han enrolado y que no votaron en las primarias y que no podrían votar en las generales por no estar en el nuevo censo y no tener nueva identidad? Esa va a ser la gran alegación del fraude, por no dejar de votar esta gente. Basta ver que en el ministerio del INE dicen que tienen que vacunar a 6.5 millones de hondureños mayores de 18 años, pero el RNP dice que los mayores de 18 años en Honduras solo serían 5.1 millón de hondureños que ya están enrolados. Y lo peor, dice Fernando Anduray, es que el 15 de agosto se cierra el periodo de nuevas solicitudes
y de inscripciones de electores en el Censo Nacional Electoral para el Registro Nacional de las Personas, pero el Registro Nacional de las Personas está cerrado. De acuerdo con don Fernando, un saludo. Yo creo que hoy el reto es que el Congreso Nacional de la República entregue el presupuesto al Consejo Nacional Electoral, lo deje operar, lo deje administrar el proceso y lo deje demostrarnos. Le estamos pidiendo a una institución, Raúl, que tiene menos de 2 años, que corrija los errores de instituciones que tuvieron 40 y no le dejamos trabajar. Hay que dejar al Consejo trabajar, hay que darle la ley al Tribunal de Justicia Electoral y sobre todo hay que decirle al pueblo hondureño que vaya a votar. Ese 50% del padrón electoral, si no vota, va a seguir causando lo que causa, que solamente el 16% de los hondureños habilitados a votar escojan un presidente. Gracias, Raúl. Gracias a usted, gracias a Omar. Julio. No, Raúl, es un placer haber estado con Omar, con Luis. Bonito programa. Y yo quisiera decirle a los hondureños que van a haber elecciones, que los norteamericanos que tutelan nuestra política interna están obligando al partido de gobierno a que haya elecciones, así como lo obligó a aprobar una nueva ley electoral. Que la institucionalidad que organiza, monitorea los procesos electorales no esté a este momento a la altura de las circunstancias, eso no quiere decir que no van a haber elecciones. Los hondureños están dispuestos a ir a votar con la identidad nueva o con la identidad vieja, porque están deseosos de reconstruir la institucionalidad que ha perdido nuestro país. De manera, hondureños, preparémonos para ir a ejercer el sufragio en función de los intereses de Honduras. Raúl, mire lo que me escribe uno de los consejeros. Antes que, disculpe, los del PNUD, porque ni Oscar, ni Brevé, ni Catán dicen que es el PNUD que contrató a esa empresa. Los del PNUD son responsables de que no haya identidad. Esos son los responsables. Ya hoy voy a sacar la foto del que contrató a esa empresa. Mire, me dice uno de los consejeros que ayer pidió públicamente el informe de las primarias a la Unidad de Política Limpia y que no han presentado nada de las primarias, ni siquiera bancarización. Franco, ¿qué pasa, Franco? Buen amigo, Franco. Bien, nos vamos. Voy a un resumen informativo. Gracias a mis invitados de esta mañana. Rápido con Gisela Calix, el caso de la abogada Carolina Echeverría Jailo. Así es, buen día, licenciado, y a los televidentes de la entrevista. Vamos a escuchar al comisionado Rommel Martínez. Él es el director de la Dirección Policial de Investigaciones, quien ha manifestado que son 4 las hipótesis que se manejan en torno a este crimen. Sí. Comisionado, si nos recapitula cómo avanza el proceso investigativo en el asesinato de la abogada Carolina Echeverría. Buenos días. Bien, buenos días. La DPI con sus equipos técnicos hizo un trabajo muy minucioso en escena. Esto nos ha permitido obtener indicios que ya están siendo procesados en el laboratorio de Policía Científica de DPI. De igual manera, los equipos han considerado de manera muy especial el perfil de víctimas, también el perfil situacional del inmueble, atendiendo quizá la incidencia de contexto en el lugar en donde sucedió el hecho. La dinámica también forma parte del esquema analítico de los investigadores, a tal grado de que en 36 horas, que más o menos es lo que ha transcurrido después del hecho, la DPI está en posición de asegurar de que los avances son bastante considerables. Ha manifestado usted en su intervención anterior que en esta escena han quedado bastantes indicios que podrían dar a una pronta captura con los hechores de esta muerte. Sí, cuando hay una multiplicidad de indicios, esto constituye una fortaleza, porque obviamente eleva las posibilidades de éxito de la investigación. Y eso es lo que estamos trabajando técnicamente. Es importante recalcar de que el trabajo que hace DPI es un trabajo profesional que le apuesta a la prueba técnica sin descartar, por supuesto, ningún otro tipo de medio probatorio.
siempre actuando bajo esquemas de legalidad y respeto a derechos humanos. También usted ya ha dicho que se ha comunicado con el abogado Andrés Urtecho Yamborde, quien también resultó herido en este ataque. ¿Y cuáles han sido las aproximaciones que han tenido? Sí, el día de ayer tuve la oportunidad de visitarlo, habida cuenta de que tuve también la oportunidad en los años 90 de trabajar con él, hay una relación de confianza. Y la información que él proporciona es muy importante porque fue testigo presencial, ¿verdad? Todos esos datos ya se integraron al expediente investigativo y bueno, van a formar parte del análisis y de la síntesis que harán los investigadores. Bien, muchas gracias. Escuchaban al comisionado Ronmel Martínez, él es el titular de la Dirección Policial de Investigaciones. Por supuesto, en próximas emisiones de 11 Noticias le ampliaremos esta información. De momento, con este contacto informativo, y vuelvo con usted al estudio principal de la entrevista. Buenos días. Bien, gracias. Siguen los accidentes de tránsito, lamentablemente, en el país. Kimberly. Muy buenos días a usted y a todos los televidentes de la entrevista. Efectivamente nos encontramos apersonados aquí a la altura del crematorio municipal, donde se ha dado un fuerte encontronazo entre un bus de la ruta interurbana y un camión que ha quedado prácticamente destruido, inservible, y el bus de la ruta casi se va a la hondonada. Afortunadamente no se reporta en esta hora de la mañana que hayan personas heridas o fallecidas, pero sí un fuerte encontronazo y qué gran susto se llevaron las personas que iban abordando la pesada unidad. Podemos observar a través de las imágenes de nuestro compañero César López que hay un pesado tráfico producto de este accidente, porque el bus ha quedado prácticamente en medio de la calle, igual que el pesado camión. Se espera que lleguen las autoridades de tránsito para poder hacer las diligencias correspondientes y así mover las pesadas unidades y facilitar el tráfico en esta zona del territorio de la capital, porque vemos que es realmente pesado para las personas que van hacia esta salida del territorio hondureño. Esperar que se muevan las pesadas unidades y así poder hacer que el tráfico sea fluido, porque muchos van con sus mercaderías ahí para poderlas ir a vender a algún punto y poder llenarse o agenciarse ese dinerito para el pan de cada día. Esperamos que haya prudencia por parte de los conductores, porque a veces están haciendo hasta 3 filas y eso podría ocasionar otra colisión y eso sería realmente lamentable. Pedir siempre prudencia a los conductores para evitar este tipo de accidentes que muchos días atrás han dejado pérdidas de vidas humanas y eso es realmente lamentable. Y con estos detalles desde este punto de la capital voy a retornar con usted al estudio principal. Buen día. Gracias, Kimberly. Voy al norte, cerramos con Shirley Martínez. Adelante, Shirley. Buenos días, licenciado Raúl Valladares, en el foro La Entrevista y por supuesto a cada participante. Me acompaña el subcomisario Juan Alexander Savillón, portavoz de la zona noroccidental del país, para que nos brinde más detalles de una nueva operación en la regional que abarca Santa Bárbara, Yoro y Puerto Cortés. Buenos días. ¿Ya hay capturados en este momento? Muy buenos días, teleauditorio de Canal 11. Efectivamente, la Policía Nacional el día de hoy realiza importantes operaciones que ya nos dejan algunos resultados, como ser la detención de 3 personas, esto específicamente en el departamento de Santa Bárbara. Uno de ellos mediante la ejecución de orden de captura que había sido emitida desde el año 2002 y después de una larga jornada de vigilancia se logró ubicar a esta persona después de 19 años y darle detención. De igual manera se ha logrado la detención de otras personas en flagrancia por suponer los responsables del delito de portación ilegal de arma de fuego y tráfico de drogas. ¿Hasta qué horas aproximadamente va a durar este operativo para continuar nosotros informando a la población? Las operaciones serán durante todo el día de hoy y están enfocadas en los departamentos de Yoro, Cortés, Santa Bárbara e incluyendo la ciudad de San Pedro Sula. Muchísimas gracias al portavoz de la zona noroccidental de la Policía Nacional, brindándonos detalles de los primeros capturados de esta operación regional norte que se está llevando a cabo. De momento, retorno con ustedes al foro. Buenos días.